Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frida Rodríguez y el día de hoy hablaremos acerca de las emisiones de dióxido de carbono. Como introducción, tenemos ¿qué es el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, mayormente conocido como CO2, es el principal gas de efecto invernadero que se emite a raíz de las actividades del ser humano, las cuales se presentan de manera natural en la atmósfera como parte del ciclo de carbono de la Tierra, como podría ser la circulación natural de carbono entre la atmósfera, los océanos, la tierra, las plantas y los animales. Dicho esto, las actividades del ser humano están alternando el ciclo del carbono, tanto porque suman más CO2 a la atmósfera, como influenciando la capacidad de los disipadores naturales, como bosques, para eliminar el CO2 de la atmósfera e influyendo sobre la capacidad de las tierras y así almacenar carbono. Si bien las emisiones de CO2 provienen de diversas fuentes naturales, las emisiones relacionadas con las actividades del ser humano son responsables del aumento que se ha registrado en la atmósfera. Principales fuentes de emisiones de CO2. La principal actividad del ser humano que emite CO2 es la combustión de combustibles fósiles, como vendría siendo el carbón, el gas natural y el petróleo. Estas para generar energía y con fines de transporte, aunque ciertos procesos industriales y cambios en el uso de la tierra también emiten CO2. A continuación se describirán las tres principales fuentes de emisiones. Como primer punto, el transporte, la combustión de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel para transportar personas y mercancías fue la fuente de emisiones de CO2 más grande en el año 2017, con aproximadamente el 34,2% del total de emisiones. Esta categoría incluye fuentes vinculadas al transporte como vehículos de carretera, viajes en avión, transporte marítimo y ferrocarril. Como segundo punto, la electricidad es una significativa fuente de energía que se utiliza tanto en casas, empresas como en industrias. Según el tipo de combustible fósil que se utilice para generar electricidad, se emitirán diferentes cantidades de CO2. Para producir una determinada cantidad de electricidad, quemar carbón generará más CO2 que el petróleo o el mismo gas natural. Como tercer y último punto, muchos procesos industriales emiten CO2 a través del consumo de combustibles fósiles. Varios procesos también producen emisiones de CO2 a través de reacciones químicas sin combustiones. Por ejemplo, la producción y el consumo de productos minerales como el cemento, la producción de metales como el hierro y el acero, y la producción de sustancias químicas. Se tiene presente que en muchos procesos industriales también se utiliza la electricidad y, en consecuencia, causan indirectamente las emisiones propias de la producción de electricidad. Concentraciones atmosféricas de CO2. El dióxido de carbono se intercambia constantemente entre la atmósfera, los océanos y la superficie cubierta por tierra, ya que es producido y absorbido a la vez por muchos microorganismos, plantas y animales. Y a continuación, aquí se puede observar un gráfico el cual señala el CO2 a partir del año 1984 hasta una proximidad del año del 2024. Y esto quiere decir que los cambios en las emisiones de CO2 a raíz de la combustión de combustibles fósiles están influenciadas por muchos factores a corto y largo plazo, como el crecimiento de la población, la expansión económica, los cambios en los precios de la energía, las tecnologías nuevas y los cambios conductuales en las temperaturas estacionales. Se correspondió que con un mayor consumo de energía debido a la expansión de las economías y de la población, esto incluye que el crecimiento general en las emisiones a raíz de la mayor demanda de viajes. Y bueno, ¿cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono? La manera más efectiva de reducir las emisiones de CO2 es disminuir el consumo de combustibles fósiles. Muchas estrategias para reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía son transversales y se aplican a casas, empresas, industrias y medios de transporte.
A continuación se mostrarán 4 puntos esenciales para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Como primer punto, la eficiencia energética, mejorar la aislación de los edificios, viajar en vehículos que consuman menos combustibles y utilizar artefactos eléctricos más eficientes son buenas maneras de reducir el consumo de energía y, en consecuencia, las emisiones de CO2. Como segundo punto, la conservación de energía. El reducir el consumo personal de energía apagando luces y artefactos electrónicos cuando no se los está usando reduce la demanda de electricidad. Reducir las distancias que se recorren en vehículos disminuye el consumo de petróleo. Y ambas son formas de reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía por medio de la conservación. Como tercer punto, en la elección de otros combustibles, el producir más energía a partir de fuentes renovables y utilizar combustibles con menos contenido de carbono son formas útiles para reducir las emisiones de carbono. Como cuarto y último punto, en la captura y secuestro del carbono, este es un conjunto de tecnologías que pueden reducir enormemente las emisiones de CO2 con plantas de generación de energía a carbón y gas, como también procesos industriales y otras fuentes fijas de CO2, tanto nuevas como ya existentes. Y como conclusión, el dióxido de carbono es el principal gas incoloro e inodoro de efecto invernadero que se emite a raíz de las actividades del ser humano o por mismas fuentes naturales, siendo así uno de los gases más contaminantes a nivel medioambiental que existen. De hecho, su aumento en la atmósfera es la que desencadena el cambio climático, la crisis climática o la emergencia climática. Estos son tres términos que se utilizan para describir el calentamiento global. Por tanto, se consideró que la primera alternativa de solución destaca en el consumismo de energías renovables, las cuales no emiten un CO2, y como propuesta se presentará el autoconsumo de paneles dentro de cualquier infraestructura. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frida Rodríguez y el día de hoy hablaremos acerca de las emisiones de dióxido de carbono. Como introducción, tenemos ¿qué es el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, mayormente conocido como CO2, es el principal gas de efecto invernadero que se emite a raíz de las actividades del ser humano, las cuales se presentan de manera natural en la atmósfera como parte del ciclo de carbono de la Tierra, como podría ser la circulación natural de carbono entre la atmósfera, los océanos, la tierra, las plantas y los animales. Dicho esto, las actividades del ser humano están alternando el ciclo del carbono, tanto porque suman más CO2 a la atmósfera, como influenciando la capacidad de los disipadores naturales, como bosques, para eliminar el CO2 de la atmósfera, influyendo sobre la capacidad de las tierras y así almacenar carbono. Si bien las emisiones de CO2 provienen de diversas fuentes naturales, las emisiones relacionadas con las actividades del ser humano son responsables del aumento que se ha registrado en la atmósfera. Principales fuentes de emisiones de CO2. La principal actividad del ser humano que emite CO2 es la combustión de combustibles fósiles, como vendría siendo el carbón, el gas natural y el petróleo. Estas para generar energía y con fines de transporte, aunque ciertos procesos industriales y cambios en el uso de la tierra también emiten CO2. A continuación se describirán las tres principales fuentes de emisiones. Como primer punto, el transporte, la combustión de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel para transportar personas y mercancías fue la fuente de emisiones de CO2 más grande en el año 2017, con aproximadamente el 34,2% del total de emisiones. Esta categoría incluye fuentes vinculadas al transporte como vehículos de carretera, viajes en avión, transporte marítimo y ferrocarril. Como segundo punto, la electricidad es una significativa fuente de energía que se utiliza tanto en casas, empresas como en industrias. Según el tipo de combustible fósil que se utilice para generar electricidad, se emitirán diferentes
cantidades de CO2 para producir una determinada cantidad de electricidad. Quemar carbón generará más CO2 que el petróleo o el mismo gas natural. Como tercer y último punto, muchos procesos industriales emiten CO2 a través del consumo de combustibles fósiles. Varios procesos también producen emisiones de CO2 a través de reacciones químicas sin combustiones. Por ejemplo, la producción y el consumo de productos minerales como el cemento, la producción de metales como el hierro y el acero, y la producción de sustancias químicas. Se tiene presente que en muchos procesos industriales también se utiliza la electricidad y, en consecuencia, causan indirectamente las emisiones propias de la producción de electricidad. Concentraciones atmosféricas de CO2. El dióxido de carbono se intercambia constantemente entre la atmósfera, los océanos y la superficie cubierta por tierra, ya que es producido y absorbido a la vez por muchos microorganismos, plantas y animales. Y a continuación, aquí se puede observar un gráfico el cual señala el CO2 a partir del año 1984 hasta una proximidad del año del 2024. Y esto quiere decir que los cambios en las emisiones de CO2 a raíz de la combustión de combustibles fósiles están influenciadas por muchos factores a corto y largo plazo, como el crecimiento de la población, la expansión económica, los cambios en los precios de la energía, las tecnologías nuevas y los cambios conductuales en las temperaturas estacionales. Se correspondió que con un mayor consumo de energía debido a la expansión de las economías y de la población, esto incluye que el crecimiento general en las emisiones a raíz de la mayor demanda de viajes. Y bueno, ¿cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono? La manera más efectiva de reducir las emisiones de CO2 es disminuir el consumo de combustibles fósiles. Muchas estrategias para reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía son transversales y se aplican a casas, empresas, industrias y medios de transporte. A continuación se mostrarán 4 puntos esenciales para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Como primer punto, la eficiencia energética, mejorar la aislación de los edificios, viajar en vehículos que consuman menos combustibles y utilizar artefactos eléctricos más eficientes son buenas maneras de reducir el consumo de energía y, en consecuencia, las emisiones de CO2. Como segundo punto, la conservación de energía. El reducir el consumo personal de energía apagando luces y artefactos electrónicos cuando no se los está usando reduce la demanda de electricidad. Reducir las distancias que se recorren en vehículos disminuye el consumo de petróleo. Y ambas son formas de reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía por medio de la conservación. Como tercer punto, en la elección de otros combustibles, el producir más energía a partir de fuentes renovables y utilizar combustibles con menos contenido de carbono son formas útiles para reducir las emisiones de carbono. Como cuarto y último punto, en la captura y secuestro del carbono, este es un conjunto de tecnologías que pueden reducir enormemente las emisiones de CO2 con plantas de generación de energía a carbón y gas, como también procesos industriales y otras fuentes fijas de CO2, tanto nuevas como ya existentes. Y como conclusión, el dióxido de carbono es el principal gas incoloro e inodoro de efecto invernadero que se emite a raíz de las actividades del ser humano o por mismas fuentes naturales, siendo así uno de los gases más contaminantes a nivel medioambiental que existen. De hecho, su aumento en la atmósfera es la que desencadena el cambio climático, la crisis climática o la emergencia climática. Estos son tres términos que se utilizan para describir el calentamiento global. Por tanto, se consideró que la primera alternativa de solución destaca en el consumismo de energías renovables, las cuales no emiten un CO2, y como propuesta se presentará el autoconsumo de paneles dentro de cualquier infraestructura.
Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y que tengan bonito día.